Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos el poder estratégico de la comunicación corporativa. Soy Nicolai Moscoso, estudiante de comunicación corporativa de la UDLA Ecuador, y hoy tengo el gusto de conversar con una increíble persona, María Ángel Hernández, empresaria venezolana radicada en Ecuador con más de 15 años de experiencia en negocios internacionales y liderazgo corporativo. Ingeniera en telecomunicaciones y traductora oficial en 5 idiomas: ruso, inglés, francés, alemán y español. Ha liderado proyectos de innovación para SAP en Latinoamérica y fundado una consultora llamada Tusselmore y Nexito AI. Actualmente es mentora para la Cámara de Comercio de La Hoja, en Comecol y ANCAM, autora y conferencista internacional comprometida con promover la comunidad como motor de reputación y propósito. Con ella hablaremos sobre los impactos de la multicompetencia lingüística en el networking comunicacional, un tema clave para la era global, donde los idiomas y la comunicación intercultural abren nuevas oportunidades para la organización y los profesionales. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Me encanta acompañarles en este espacio. Antes de comenzar, ¿quisieras darnos una breve introducción sobre ti, sobre todo lo que has hecho, tu trayectoria? Bueno, a mí me ha encantado hablar desde niña desde distintas perspectivas. Desde chiquita hice teatro, hice poesía. Me encantaba pararme en una tarima a hablar. Y desde esa conciencia del poder de la palabra, el poder de conectar con las personas mediante la palabra, fui labrando mi camino en términos profesionales, sí, a través de la ingeniería, de las ciencias, pero siguiendo muy de la mano con ese gusto por el comunicarme de distintas formas y en distintos códigos, fue que llegué a la Facultad de Idiomas en paralelo mientras estudiaba mi ingeniería en Rusia, en la ciudad de Belgorod. Y ahí me ofrecieron la opción de comenzar como segunda carrera complementaria la traducción oficial. Y pues para mí fue muy orgánico, siempre tuve un gusto, una afinidad y una facilidad para aprender idiomas. Hablaba muy bien ruso e inglés, de lo que aprendía en el colegio, que bueno, en el colegio nos daban, en esa época era el verbo to be todos los años, y era lo que repetíamos todos los años, y yo aprendí inglés solita, viendo películas, y estando en Rusia, pues ya dominaba muy bien el ruso, y aprendía ya el francés y el alemán como complemento a mi título de traductora. Entonces, desde esa perspectiva, empecé a aplicar esto y a disfrutar el mundo de los idiomas desde mi carrera principal, que es la ingeniería. Y luego de ahí, pues caí en el mundo de la innovación, en el apasionante mundo de la innovación, en donde las habilidades comunicacionales son fundamentales para poder replantearnos lo que hacemos bien, lo que creemos que está bien porque así lo hemos hecho siempre, y mirar opciones fuera de la caja. Súper interesante, gracias por esa introducción. Ahora sí, para comenzar con las preguntas, quisiera que me digas cómo definirías la multicompetencia lingüística y por qué crees que se ha vuelto tan relevante en el entorno empresarial actual. Bueno, fíjate lo siguiente, yo tengo una profesora que en la Facultad de Idiomas ella decía: tantos idiomas sabes, tantas vidas has vivido. Entonces yo ya tengo como unos 500 años por ahí vividos con ese montón de idiomas. Y es algo que nos ayuda muchísimo a que cuando aprendes un idioma es prácticamente imposible no meterte de lleno, meterte de cabeza en la cultura de la gente que lo habla. Tienes que entender la cultura para poder hablar bien un idioma. Y eso es algo que nos sirve y nos abre las puertas del mundo de los negocios, porque en la medida que tienes esa apertura, esa plasticidad mental para poder comprender, leer a la persona que tienes al frente antes de hacer una negociación, poder ponerte en sus zapatos y ver qué busca, por qué lo busca, cómo lo quiere, qué significa para él, es algo que nos va a ayudar muchísimo para hacer crecer nuestros negocios. Entonces, la invitación siempre es, más allá de aprenderse de memoria las palabras y el vocabulario, es métete de lleno en la cultura para que puedas comprenderlo, absorberlo mejor y pues obviamente llevar eso
a tu estrategia de ventas y de desarrollo de negocios. Y de esa misma manera se puede incluir en las redes sociales como un apoyo empresarial también. Y con tu experiencia internacional, eso influye bastante en los idiomas, en el dominio para la creación de las redes sociales. Claro, gracias a las redes sociales tenemos acceso a todas las audiencias que queramos. Simplemente es cuestión de poner los hashtags adecuados y de comenzar a hablar y articular un mensaje en un código, en un idioma específico. Y eso es lo que nos va a permitir crecer, expandirnos, llevar nuestros servicios, llevar nuestros productos a mercados que nunca pensamos, que de repente hace unos 20 años era sumamente difícil, era muy complicado, necesitábamos infraestructura. Ahora, gracias al acceso a múltiples idiomas, a múltiples formas de llegar a audiencias, pues lo podemos hacer. Entonces, definitivamente, cada día es más sencillo. Y bueno, ahora con todo este auge de la inteligencia artificial, viene a hacerlo ahora aún más fácil. Oh, súper interesante, gracias. ¿Y nos podrías contar alguna experiencia que puede valerse sobre la diversidad lingüística que haya fortalecido tu relación corporativa? Claro que sí. Los negocios están hechos por personas. Cuando estudiamos sobre negocios, cuando estudiamos un MBA o simplemente algún tipo de materia o de clase en donde nos hablan de los modelos de negocio business to business. Ay, le vendo un negocio a otro negocio. Yo cuestiono bastante porque yo digo, realmente son negocios, los negocios se hacen human to human. Es un humano ofreciéndole una solución a un problema de otro humano. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, es indispensable entender que yo necesito primero conectar con la persona para poder llegar a un acuerdo, para que se dé ese momento de credibilidad y confianza y pueda finalmente cerrar un negocio o llegar a un acuerdo con una empresa u otra. Todo parte de las personas. Entonces, cuando yo involucro o cuando yo me reúno con una empresa de alguno de estos territorios en donde hablan estos idiomas y yo simplemente hablo sobre un escritor de poemas súper reconocido, de Maupassant en Francia, cuando hablo de Dostoyevsky en Rusia, y le recito un fragmento de un poema que me acuerdo en esa época cuando estaba estudiando, a un es un gran empresario, es alguien que tiene muchas cosas en la cabeza, pero yo estoy llegando a la emoción, yo estoy llegando a tocar esa fibra de cuando él era un niño de 8 años y estaba recitando ese poema el Día de la Madre en su colegio. Se podría decir que llega a tocar la cultura con la persona. Correcto. Para eso me ha servido los idiomas, porque ahorita con ChatGPT traducimos todo más rápido, hace todo mucho más eficiente. Sin embargo, el criterio como traductor es algo que pues todavía no es reemplazable. Sí, porque podemos decir que con la inteligencia artificial se pierde la conexión humana. Es muy difícil. Yo hago stand-up comedy de negocios. Pídele a ChatGPT que escriba un guión para un stand-up comedy sobre finanzas y economía para emprendimientos. Te va a sacar un montón de tonterías, te va a sacar una cantidad de cosas que nadie se va a reír de eso, que no tienen sentido, que se ven. ¿Te ha pasado que lees a veces y dices, esto se ve que lo escribió una máquina? Nadie habla así. ¿Te ha pasado? Sí. Imagínate hacer comedia solo con inteligencia artificial. Es un absurdo, no se da. Porque no llegas a la conexión de la gente. No sustituye el criterio y la experiencia de un escritor especializado que ya ha pasado por ahí y le puede dar la instrucción precisa para que le ayude. Eso sí. Súper interesante, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte un poco más sobre el networking. En el ámbito del networking corporativo, ¿cómo influye las multicompetencias lingüísticas en la creación de alianzas y relaciones de confianza? Bueno, ahí me voy no solamente al tema de idiomas, sino a la forma y a la estructura de la comunicación. En la medida que vamos aprendiendo sobre este tipo de herramientas y no solo sobre nuestro negocio, vamos viendo el gran poder que tiene el uso de la palabra, la entonación, la postura, el lenguaje corporal, la manera en que tú transmites seguridad al otro.
y probablemente en nuestra cultura latina no es igual que cómo se transmite en Europa o en Asia. Necesitamos comprender todos estos elementos que acompañan al lenguaje verbal, mejor dicho, para poder ser consistentes. En la medida en que tú tengas esa capacidad de entrenarte en varios idiomas, pues vas a tener de igual manera ese entrenamiento, esa capacidad de practicar cómo se expresa, cómo comparte, cómo comunicas en la medida que te relacionas con gente de distintas culturas. Imagínate, de repente estás haciendo una negociación, una reunión para cerrar un negocio con una colombiana, yo soy venezolana y podemos hablar y uno gesticula y de repente, ay, le tocó el brazo, no pasa nada. Imagínate que hago lo mismo en una negociación con una persona de China, de Japón. Quedó absolutamente fuera de lugar. Entonces, estos temas del networking hay que poderlos medir, hay que poderlos ajustar a la cultura. No es únicamente las palabras adecuadas del idioma al que tengo que ceñirme, sino también todo lo que lo acompaña en términos de lenguaje no verbal, que es el 70% de la comunicación. Entonces, sería la adaptabilidad a base de las culturas que queremos. Correcto, es lo básico, es lo principal y fundamental. Y eso no viene en ChatGPT. Muchas gracias. ¿Podrías compartir un ejemplo de cómo una organización ha fortalecido su reputación o relación gracias a la comunicación multilingüe? Bueno, es algo que aún en nuestra cultura latina sigue siendo un reto. Y lo decía en un inicio, en mi época el inglés que recibíamos en el colegio era el verbo to be. Y lo veíamos una vez y el otro año y otra vez el otro año, no más. Aún en nuestra actualidad vemos que las empresas tienen retos en términos de adopción del idioma inglés. De repente para la generación actual es normal. De hecho, pues mi hija todas las materias las ve en inglés en el colegio. El inglés ya es algo prácticamente nativo. Como un pilar, algo fundamental. Es fundamental, pero para los profesionales de hoy todavía sigue siendo un reto en algunas empresas. Entonces sí tengo un caso, sobre todo en el sector de tecnología, empresas que se dedican a servicios de implementación de soluciones tecnológicas, data centers, redes, ciberseguridad, etcétera, en donde tenían muy buenos ingenieros de soporte, muy buenos recursos capacitados con experiencia, pero no podían ganar contratos porque estos ingenieros no podían hablar inglés. Sentían que entendían, pero no podían dar soporte en inglés. Entonces, a esta empresa le tocó poner una especie de retos internos, de incentivos motivacionales para que ellos, fíjate, no es cuestión solo de pagarles el curso, sino que realmente hubiera algo más para que se motivaran a aprender inglés, a diferenciarse de su competencia y que obviamente pues pudieran presentar propuestas más competitivas en el mercado. Pero parece mentira, algo tan básico aún sigue siendo un reto a nivel corporativo y bueno, lo vi con ese ejemplo y creo que no ha de ser el único. Muchas gracias justo por ese ejemplo que nos puede ayudar bastante también para las personas que quieren aprender e incentivar, que no es solo entenderlo, sino también lograr expresarse para llegar a la conexión que justo queremos. Claro. En estrategias y comunicación, para cambiar un poquito del tema, ¿qué estrategia comunicacional recomiendas para garantizar coherencia en los mensajes cuando una marca se comunica en varios idiomas? Yo creo que la pregunta fundamental que tenemos que ver en estos casos es ver y responder el ¿para qué? ¿Para qué me comunico con este público? ¿Qué le voy a ayudar a resolver? ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es lo que le está generando un reto día a día? Si no tenemos eso claro, lo que vemos son marcas que comunican todos los días qué tan grandioso soy, qué fantástico es mi producto, qué genial es mi experiencia, qué maravillosos son mis clientes que me recomiendan y se centran en un approach completamente egocéntrico. Lo importante al momento de comunicar y el pilar de la estrategia comunicacional tiene que ir desde el ¿para qué? ¿Para qué mi producto te va a servir? ¿Para qué necesitas quedarte 3 segundos más viendo mi publicidad? ¿Para qué hago lo que hago desde la perspectiva de impacto con los ODS de la ONU, por ejemplo? Entonces necesitamos
pensar mucho más y enfocarnos en la esencia, no el por qué victimiza. ¿Por qué trabajo? Bueno, porque tengo que pagar deudas, porque tengo que pagarle las ocasiones, porque tengo que comer. Es látigo y darnos una postura de victimización. El para qué es impacto, es aporte, es valor. Eso es lo fundamental al momento de comunicar y establecer una estrategia con una marca. O sea, buscar algo positivo como un enganche, se podría decir. Es correcto, va desde ahí, desde el para qué. Perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al adaptar su comunicación a distintos contextos culturales? Yo creo que es el desafío de lo que nos hace humanos, y eso se llama instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es algo que a todos nos corre por las venas, porque si aquí empieza a temblar ahorita, ¿qué hacemos todos? Tratar de salir. Salimos corriendo. ¿Pensamos en quién? En nosotros. En nosotros. Primero, yo. El instinto de supervivencia te mantiene enfocado siempre en que primero tú. Y eso prima en las estrategias comunicacionales de las empresas. ¿Qué comunican? Yo. Yo tengo tanta experiencia, yo tengo tantos años en el mercado, yo tengo tantas certificaciones, yo tengo tantos avales, mi producto es lo máximo, yo, siempre. ¿Qué es lo fundamental y el mejor consejo que les puedo dar? Enfócate en tu cliente. Utiliza herramientas y ejercicios de empatía para que puedas ponerte los zapatos de la otra persona, ponerte los zapatos del cliente, identificar qué le duele y hablarle desde ahí. No es lo mismo que arranquemos a hablar de vendo sombrillas, mis sombrillas son lo mejor, mi sombrilla es lo más top que hay porque tiene una superficie y una tela que nunca se rompe y tal, a que tú arranques la comunicación diciendo: ¿te ha pasado que vas tarde, vas saliendo tarde al trabajo, a la reunión de cierre de tu negocio más esperado y te das cuenta que no tienes una sombrilla? Tú arrancas por ahí y de una vez me demuestras que conoces mi dolor, me demuestras que conoces mi reto. Desde ahí todo cambia por completo. ¿Tú dirías que ese es el mayor error que cometen las empresas? Hablar de sí mismo y no conectar con el cliente. Es ese. Muy interesante. Muchas gracias por ese consejo para todas las personas la audiencia que nos está viendo. Y en la parte de innovación, ¿cómo pueden los comunicadores corporativos aprovechar la inteligencia artificial o la traducción asistida sin perder la autenticidad del mensaje de tu marca? Al día de hoy, y como te comentaba aquí antes de comenzar nuestro episodio, el acceso a los agentes de inteligencia artificial, a las herramientas que utilizan este tipo de motores, está al alcance de todos. La clave es cómo los entrenamos, los educamos, los preparamos para servir a nuestro propósito auténtico. Yo tengo que saber qué me hace distinta a mí, qué es lo que me hace única en mi especie en términos de el valor que yo le agrego a mis clientes. ¿Por qué mi propuesta es distinta? ¿Por qué lo que yo hago es diferente? Con base en esa proclamación auténtica es que yo entreno a mis recursos, a mis agentes de inteligencia artificial para que comuniquen, traccionen, generen, creen, analicen, propongan, hagan todo lo que yo les mando a hacer desde esa premisa. Entonces, primero que nada, establecer los parámetros de privacidad adecuados para que todo lo que pongas ahí siga siendo tuyo y no del mundo, porque si no te expones información confidencial, privada, tuya o de tus clientes al mundo entero, y eso no queremos. En segundo lugar, establece como pilar fundamental lo que es tu propuesta de valor única, lo que te hace auténtico y único en el mercado. ¿Qué es lo que tú agregas distinto al resto? ¿Y qué me dicen todo el tiempo? Bueno, es que la calidad, bueno, es que mi equipo humano, bueno, es que mi experiencia. Eso lo dicen todos, lamentablemente eso lo dicen todos. Ten esto en cuenta, lo único que te hace distinto, irrepetible, es tu historia. Yo soy consultora, tú eres estudiante, tenemos aquí profesores. Todos hemos llegado a este punto siguiendo un camino único. El camino que tú recorriste es único, es tuyo. Esa historia es lo que te hace único. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienes hoy probablemente ya lo tiene la IA. Probablemente ya lo puede poner, exponer, comparar, analizar de una manera que aún no somos conscientes que lo podemos hacer. Lo único que es tuyo es tu historia. Cuéntala,
conecta a través de ella. Apalanca tus empresas, tu negocio con base en tu historia. Los robots no tienen historia, tienen un código. Yo soy R2D2 789T. Ese es su código. Todos se crearon son máquinas. Justo eso Nosotros se complementa el hecho de no llega la conexión con la gente. Correcto. Eso es lo que nos hace únicos y eso es lo que las empresas tienen que apalancar en su comunicación, su historia. Y en tu experiencia con éxito ahí, ¿cómo pueden las empresas integrar soluciones tecnológicas para mejorar su comunicación intercultural y su presencia global? Primero que nada, analizando a quién quieren llegar. Porque yo puedo decir, quiero que mi negocio sea global, quiero que mi negocio llegue a todo lado, pero ahí volvemos a la pregunta clave. ¿Para qué? ¿Para qué quieres llegar? ¿Qué vas a solucionar a nivel global? Quiero que haya agua en todo lado, quiero que haya condiciones de trabajo justas para las mujeres. Entonces, ¿por qué no empiezas desde acá? ¿Por qué no arrancas desde acá? ¿Tienes casos de éxito acá? Enfócate en una estrategia global. Sí, visiona, planifica global, pero actúa local. Arranca desde donde estás. Empieza a traccionar, empieza a testear, empieza a probar en términos locales para que veas cómo se empieza a apalancar mucho mejor tu comunicación, porque te entrenas en qué, en conocer el porqué, en conocer el entorno local, cultural del problema, para luego empezar a conocer entornos y territorios diferentes en donde tu producto también tenga una cabida en el mercado. Pero la clave es esa, poder observar lo que tengo cerca, resolver esa problemática y luego empezar a expandir. Muchas gracias por todo tu tiempo y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a los futuros comunicadores corporativos que buscan fortalecer su perfil profesional a través de la multicompetencia lingüística? Yo les diría que son el futuro. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento del mundo ya está disponible. Podemos teclear cualquier pregunta y vamos a tener la respuesta. Los niños en los colegios, los estudiantes, pueden pedir lo que sea a cualquier herramienta y va a darles una respuesta. Y va a dar una respuesta muy consistente, a veces difícil de detectar que no la hizo él. El reto va a estar cuando los profesores, los jefes, los clientes les pidan, ok, explícamelo con tus palabras. Y ahí es donde las habilidades de la comunicación van a seguir vigentes, necesarias y fundamentales en todos los aspectos. Así que estás en el negocio correcto. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Facebook como Comunicación UDLA, Instagram, Centro de Comunicación UDLA, UDLA Channel en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Suscríbete y mantente conectados para saber más.